Bienvenido a mi curso de jubilaciones ante el IMSS. Soy Julieta Zamora. Te voy a platicar un poquitito acerca de mí. ¿Quién soy? Soy contadora pública egresada de la Escuela Bancaria y Comercial. Tengo estudios de MBA de Recursos Humanos con doble certificación en Madrid Business School y por la Universidad Internacional de La Rioja. Adicionalmente, estoy certificada como coach por parte de la ICF. Y actualmente me certifiqué como agente de seguros, avalado por mi cédula de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pero actualmente estoy enfocada en temas de retiro, apoyando a las personas a conocer los diferentes esquemas de pensión que existen en México. Y con ello también ayudarles a encontrar una póliza de vida o de ahorro o para el retiro con planes garantizados por medio de una aseguradora líder en México. Agradezco mucho que me des la oportunidad de conocerte en persona para poderte ofrecer mis servicios de agente de seguros y vayamos juntos de la mano hacia el futuro. Déjame te platico acerca de las pensiones del IMSS. Es un tema que muchas veces todos oímos, pero pocas conocemos a profundidad. ¿Qué es una pensión del IMSS? Tal cual el IMSS lo define como una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o un accidente no laboral, o cuando cumple 60 años. No es cierto que todos, independientemente de la edad en que estemos, siempre estamos pensando, ojalá ya me pueda pensionar ante el IMSS. Pues bueno, te voy a platicar justamente cuáles son los dos esquemas que existen hoy en México respecto a la pensión del IMSS y algunos otros temas relevantes relacionados a esto. Pero primero déjame te platico cómo se integra tu número de seguro social. Si tú vas y revisas tus documentos que contienen tu número de seguro social, te vas a dar cuenta que contiene 11 dígitos, los cuales en ellos mismos vas a encontrar en qué año empezaste a cotizar en el IMSS, o al menos en qué año te registraste ante el IMSS. Sí, déjame explicarte. Este número de seguro social que tiene 11 dígitos, la tercera y cuarta posición es justamente el año en que empezaste a trabajar. Te pongo aquí el ejemplo. El 04 es justamente que esta persona empezó a trabajar en el año 2004. La quinta y la sexta posición es el año en que tú naciste. Es decir, el 81 quiere decir que esta persona nació en 1981. Pero ahora, este 04 tienes que validarlo porque quiere decir que tú te fuiste a registrar ante Hacienda en 2004. No quiere decir que tu patrón haya empezado esa cotización en ese momento o que tú hayas empezado a trabajar con un patrón que te cotizara ante el IMSS en ese momento. Muy bien, y también te voy a enseñar a consultar las semanas cotizadas en el IMSS. Es muy sencillo, solo necesitas 4 pasos. Te los voy a explicar. Tienes que ir a esta liga que te pongo aquí, que es www.ims.gov.mx, y te pido que antes de entrar tengas a la mano tu número de seguro social de 11 dígitos, cuentes con tu CURP a 18 dígitos y tener una cuenta de correo electrónico para recibir tu contraseña. Con esto vas a tener este reporte de semanas cotizadas, por lo cual te voy a pedir que revises muy bien, con mucho detalle, que el nombre completo que aparezca en este reporte sea tal cual el que esté en tu acta de nacimiento u otros documentos de identificación, ya que en caso de estar incorrecto, no podrás jubilarte independientemente del esquema de pensión que tú tengas. Revisa muy bien tu número de seguro social, que esté correcto. Pero sobre todo, revisa tus semanas cotizadas. Revisa los años y las semanas que tuviste en cada uno de tus trabajos. Si te faltara algún registro, te pido acudir a las instalaciones del IMSS para hacer este trámite. Actualización de semanas cotizadas. Pero muy bien, hemos hablado que te voy a enseñar cuáles son los tipos o esquemas de pensión que existen en México. ¿Estás listo? Bueno, pues la ley de 1973 nos dice que toda persona mayor a 60 años que empezó a cotizar antes del 1 de julio de 1997 puede ser acreedora a este esquema de pensión. Sí, literal, si tú empezaste a cotizar o tu primer trabajo fue
antes del 1 de julio del 97, tienes todo el derecho de pensionarte bajo este esquema. Te voy a platicar de qué se trata este esquema. Solo requieres mínimo 500 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente 10 años de trabajo. Es muy poquito. Pero adicionalmente, puedes jubilarte a los 65 años con el 100% de tu salario promedio de los últimos 5 años. Vas a decir, yo sabía que desde los 60, pues yo puedo obtener esta jubilación. Y es correcto. Por ello, te voy a mostrar una tabla en la que diseñé, donde justamente vas a ver cómo cada año vas teniendo un porcentaje menor de jubilación, si tú así lo decides. Si tú te quieres jubilar a edad 60, tú te vas a llevar el 75% de tu pensión. Si lo quieres hacer a edad 61, ya cumplidos, 80% de tu pensión. A edad 62, 85%. A edad 63, 90%. A edad 64, 95%. Y si lo haces a edad 65, te llevas el 100% de ese salario promedio de los últimos 5 años. Muy bien, pero adicionalmente, el IMSS también te va a pedir tu baja ante el IMSS con tu patrón. Si no cuentas con este documento, desgraciadamente no vas a poder iniciar tu trámite. Es importante que al IMSS presentes tu baja ante el IMSS, cuentes con las semanas cotizadas que te pide, que son 500, cumplas con al menos tener 60 años cumplidos y obviamente eso hará que hagas trámite a tu pensión vitalicia. Pero ojo, la gran diferencia de este régimen de pensión es que esta pensión es pensión vitalicia con cargo al erario. Sí, es el gobierno quien paga esta pensión. Esto es un gran privilegio de esta modalidad. Déjame hacerte un ejemplo de una pensión de 1973. ¿Recuerdas que te dije que es con el promedio de tus últimos 5 años que hayas recibido de salario? Aquí te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el promedio de cada uno de esos años fue de 800, el año siguiente 900, el año siguiente 900, 900 y tu último año trabajado fue de 950. Sumamos estos 5 años en promedio y nos da 4,450. Entre los mismos 5 años nos da un promedio de esos 5 años de 890 pesos. Es decir, bajo este ejemplo, tú tendrías una pensión, si te fueras a la edad 65, que es al 100%, te llevarías 26,700 pesos mensuales. Bastante bien, ¿verdad? Pero también esto está topado. Déjame te platico cómo es el tope. El tope que está estipulado en este momento ante el IMSS son 25 veces la UMA. Actualmente, en el 2020, la UMA es de 86,88 pesos. Por 25 veces que es el tope, son 2,172 pesos diarios de pensión o jubilación. Esto por 30 días. Actualmente el tope de pensión del esquema 1973 es de 65,160 pesos. Es muy buena la pensión. Y si no estás topado y tu ejemplo es muy similar a este, pues tener hoy una pensión de 26,700 pesos mensuales es muy bueno. Nada comparado con la nueva pensión. Déjame te platico. Si tú eres joven igual que yo, pues me vas a entender perfecto, porque nosotros ya somos ley 1997. ¿Y cuál es la diferencia con esta ley o cuáles son las características bajo este régimen? Este régimen entró en vigor el 1 de julio de 1997, por eso se llama así, Ley 1997, porque entró en vigor el 1 de julio. Y el primer requisito es tener 60 años o más de edad ya cumplidos. Pero ojo, aquí vienen las grandes diferencias entre un régimen y el otro. Aquí requieres 1,250 semanas cotizadas, es decir, 25 años de trabajo. ¿O para qué? Para que tú retengas el tope de 25 salarios mínimos o hasta el límite de lo ahorrado en tu Afore. Grandes diferencias versus la ley anterior. ¿Qué quiere decir? Ley anterior solo requerías 500 semanas. En esta ley
requieres 1,250, es decir, 10 años más de trabajo. Ley anterior, tu pensión era a cargo del erario público. En esta es en base a lo que tú ahorres en la Afore. ¿Qué pasa si se te acaban tus fondos de la Afore? Dejas de recibir esta pensión. Es una gran diferencia. Es cierto, no está tan padre, ¿verdad? Justamente es que ustedes conozcan cuáles son los esquemas de esta pensión de 1997. Te vas a pensionar solo con los ahorros que tú tengas en la Afore y hasta el momento en que percibas un ingreso, que en el momento que la Afore ya no tenga fondos, tú dejas de recibir esta pensión. Grandes diferencias, ¿verdad? Uno lo paga el erario público, este lo pagas tú. Una requiere menos semanas cotizadas, esta requiere 25 años. Y sí, hay una reforma y más adelante te voy a platicar de esa reforma que acaban de meter o someter a votación este año. Pero antes déjate hago un ejemplo de cómo será la pensión para todos los que somos ley 1997. Vamos a imaginar que tú llegas a juntar 1,000,000 de pesos de ahorro en tu Afore. México dice que el año promedio o la esperanza de vida de los mexicanos va a ser 85 años. Quiere decir que si tú te quieres jubilar a edad 65, para edad 85, que es la esperanza promedio de vida, tú vas a tener que tener 20 años una pensión, ¿correcto? Ok, tú tienes 1,000,000 de pesos ahorrados, entre 20 años nos da un ahorro o una pensión que vas a tener anual de 50,000 pesos, pero no te la pagan mensual, no te la pagan anual, te la pagan mensual. Es decir, cada mes tú vas a recibir de ese 1,000,000 de pesos, solo 20 años vas a recibir una pensión de 4,166.67 pesos mensuales de pensión. Esta es una pregunta muy importante y te pido reflexionar. ¿Tú puedes vivir con 4,166 pesos actualmente? Estoy casi segura que tu respuesta es no. Ahora la segunda pregunta es, ¿podrás vivir a edad 65 con 4,166 pesos al mes? Seguramente también tu respuesta es no. Por ello, es que también hay una opción B, donde tú puedes hacer tu plan de retiro con una aseguradora. Déjame, te doy un ejemplo de más o menos cómo es este plan de retiro. Este ejemplo es con una mujer de 30 años que no fuma, ¿correcto? Nosotros en las aseguradoras tenemos inversiones en UDIs. Tú aquí invertirías en UDIs. Una UDI es una unidad de inversión y las unidades de inversión las maneja Banco de México. Aquí tu inversión tendría que ser de 3,956 UDIs. Pero tal vez te preguntes, ¿y cuánto vale una UDI, Julieta? Actualmente está en 6,52 pesos una UDI. Es decir, con una aportación de 25,822 pesos al año, fíjate las grandes ventajas que tú tendrías. Tú podrías hacer que a tu edad 65 tengas derecho a un pago único o a una renta vitalicia. Es decir, hay una aseguradora que te da valores garantizados. Por un pago único, tú tendrías derecho a recibir 166,691 UDIs. Es decir, más o menos 4,4 millones de pesos en ese momento. Claro que con 4,4 millones de pesos puedes vivir de edad 65 en adelante. Pero tal vez te preguntes, ¿y qué pasa si yo me gasto todo el dinero conforme llega? Por eso tienes la opción de rentas vitalicias. Y hay una aseguradora que te garantiza, en este plan, 700 UDIs de renta vitalicia. Es decir, aproximadamente una pensión mensual de 18,673 pesos a partir de tu edad 65. ¿Cómo cambia, verdad? De una pensión de 4,000 a una pensión de 18,000 pesos. Y tal vez te preguntes, ¿pero actualmente qué beneficio tengo? Pues tienes el beneficio de ya contar con una suma asegurada en caso de fallecimiento garantizada de 70,000 UDIs. Es decir, valor presente, 455,000 pesos.
con lo cual tú dejarías protegida a tu familia. Llámese padres, hermanos o hijos, o esposo o esposa. ¿Cierto que esto es un gran momento de ponernos a reflexionar? ¿Que con un plan personal puedo obtener todos estos beneficios? Y otros más que te platicaré adelante. Bueno, te lo dije, te voy a hablar del régimen, de la reforma al régimen de pensiones. La iniciativa de reforma a la ley de pensiones fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador este 22 de julio ante el Congreso de la Unión. Y dijo que es para que los trabajadores tengan un retiro digno. Eso dijo. ¿Pero de qué se trata esta reforma? Prácticamente se engloban en 3 rubros. Te platico. 1, el incremento del porcentaje de aportaciones a este retiro. Número 2, reducción al número de semanas cotizadas para tener derecho a esta pensión. Y número 3, incremento a las tasas de reemplazo. Te voy a platicar una a una. Tal vez te preguntas, ¿qué es esto, Julieta, de incremento a la aportación o de la aportación? ¿A poco voy a pagar más? Tranquilo. Sí, parte de la reforma dice que podemos aportar o se quiere aumentar la aportación total de un 6.5% que estamos actualmente a un 15%. Pero este incremento vendría principalmente de las aportaciones que hacen los patrones, no de tu aportación. Es decir, va a pasar, actualmente los patrones aportan un 5.15% a este plan de ahorro para pensión. Y quieren llegar que sea hasta un 13.87% en un periodo de 8 años. El aumento va a ser de manera progresiva durante los próximos 10 años y serán los patrones quienes van a observar este incremento. Te recuerdo, las aportaciones ante el IMSS son tripartitas. Quiere decir que aporta el patrón, el trabajador y el gobierno. Es decir, quieren que quede de la siguiente manera. Que el patrón aporte un 13.87% a esta suma de retiro. El trabajador continuaría igual con el 1.12% y el gobierno con el 0.225%. ¿Qué tal? Suena bien, ¿verdad? Bueno, esperemos que se apruebe. Está en revisión. También te hablé, número 2, de reducir el número de semanas cotizadas. Recordarás que te dije que se requieren actualmente bajo este régimen 1.250 semanas, es decir, 25 años. La reforma dice que lo quieren reducir a 750 semanas, es decir, casi 15 años de trabajo y de cotización al IMSS, que eso es lo importante, porque puedes tener muchos más años trabajados, pero quizá alguno de esos años no cotizaste al IMSS o tu patrón no cotizaba al IMSS. Bueno, aunque después dicen que se va a subir paulatinamente estas semanas cotizadas. Pero al menos este cambio de porcentaje dice que se va a beneficiar a que un 82% de personas alcancen una pensión. Actualmente, bajo el esquema de 1.250 semanas, se cree que solo el 34% alcance esta pensión. ¿Qué tal? Una buena noticia, ¿verdad? Esperemos que se apruebe. Número 3. El cambio 3 que el del cual te hablé es las tasas de reemplazo que van a incrementar según el nivel de ingreso. En un promedio, dicen, del 40%. ¿Qué es una tasa de reemplazo? Tal vez te estás preguntando. Pues es el porcentaje de salario que recibe un trabajador retirado versus el salario que recibía cuando tenía un trabajo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas que hicimos el ejemplo que si tienes 1 millón en la Afore te vas a llevar una pensión de 4,000 pesos en promedio? Pero ¿qué pasa si tú eras una persona que estabas acostumbrada a un ingreso de aproximadamente 9,000 pesos? Porque ese era tu salario. Esa división es esa tasa de reemplazo. Es decir, en este caso tu tasa de reemplazo sería de un 44.44%. Bastante bajo, la realidad, porque tendrías que ajustar tus gastos a tus nuevos ingresos, porque ahora solo vas a recibir el 44% de lo que estabas acostumbrado a recibir y a gastar.
Vaya, qué noticias, ¿verdad? Pero tal vez te estás preguntando, ¿y a quién beneficia menos este cambio? Suena bien, se oye bien. Esperemos que lo aprueben. Pero definitivamente los menos beneficiados, aún con esta reforma, serán las personas que trabajen bajo un esquema de freelance. Los jóvenes ahora somos emprendedores, ¿cierto? Ya no dependemos de un trabajo. Pues bueno, nosotros somos los menos beneficiados, definitivamente. Pero también todas las personas que tienen un trabajo, que cotizan al Seguro Social, pero están ganando más de 13,205 pesos al mes. ¿Por qué? Porque su tasa de reemplazo va a ser muy baja. Con esto te resumo. Las modalidades de pensión bajo esta ley 1997 solo será por renta vitalicia, es decir, por medio de una aseguradora, como te mostré el ejemplo, con valores garantizados. O tendrás una pensión mínima garantizada, es decir, con lo que haya de afore, de saldo acumulado y rendimientos que se obtengan en esta, versus la esperanza de vida que se nos diagnostique en el momento de nuestra pensión, pues obviamente será lo que tú recibas. Según el ejemplo que hicimos, 4,000 pesos mensuales. ¿Cuál te gusta más? Piénsalo. Déjame brevemente, te platico 5 beneficios que tiene el plan de ahorro al retiro de forma personalizada contratado con una aseguradora. Número 1, que los planes son diseñados a tu medida. Tú dices cuánto puedes aportar a este plan. Número 2, te tengo planes garantizados. Y sí, es una de las aseguradoras líder en México. Número 3, que la suma asegurada, tienes una suma asegurada en caso de fallecimiento. Eso es muy importante y más en los tiempos que estamos viviendo. Hoy por COVID, hay estudios que dicen que el 97% de las personas que han fallecido no han dejado protegidas a sus familias. Te invitamos a que no seas parte de este récord. También, número 4, tienes una cobertura en caso de invalidez parcial y total, es decir, la exención del pago de primas. Dejas de pagar tu póliza. ¿En serio? ¿Y quieres un último beneficio? Y no menos importante, es deducible de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que Hacienda te puede devolver impuestos por este plan de ahorro para tu retiro. Suena increíble, ¿no es cierto? Pues de eso se trata esta pequeña clase. Te pido que me sigas en la página www.julietazamora.com y ojalá me des la oportunidad de conocerte en persona y hacerte un escenario de tu propio plan de retiro. Muchas gracias.